Hola, buenas tardes, buen día. Estoy saludándoles en este su programa Sabiduría para Vivir. Este es un programa oficiado por la Iglesia Bíblica Bautista Comunión de Santa Rosa de Copán. También por la Iglesia Bautista Hechos de Talanga, Francisco Morazán. Soy el pastor Ezequiel que les saluda en esta ocasión trayendo palabra de Dios. Como les decía, o como dice el eslogan de este programa, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y es en la palabra de Dios donde nos gusta estar. Les saluda el pastor Ezequiel, como les decía. Estoy en esta ocasión por la transmisión de su programa Sabiduría para Vivir. El pastor Daniel les manda saludos. Él ha estado hasta este momento en este programa y a veces ha tenido invitados. En esta ocasión yo estaré con ustedes. Bueno, como les decía, la palabra de Dios es la más trascendente y es en la palabra de Dios que queremos estar. El día de hoy yo quiero hablar sobre un pasaje, el pasaje de Juan 17. Este pasaje en el cual Jesús está orando por sus discípulos, en el cual Jesús está comunicándose con el Padre, en el cual Jesús está orando por la Iglesia Universal. Este pasaje de Juan 17 realmente es un pasaje grande en el sentido de que nos trae a los oídos o nos trae a la presencia algo muy interesante. Generalmente cuando uno está a punto de morir o cuando uno ya sabe que va a morir, quiere hacer solo cosas muy importantes. Es lo que está ocurriendo aquí. Cristo Jesús en una línea recta hacia la cruz del Calvario. Después de esta oración en el Evangelio de Juan, lo que sigue es la cronología de su arresto, su juicio, su ejecución, su resurrección. En un sentido, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, sabe que pronto ya no estará con sus discípulos, al menos en una manera física como a este momento a lo largo de todo su ministerio. Él comienza este pasaje en este sentido. Juan capítulo 17. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Él está adjudicando este tiempo de la hora ha llegado al desenlace de unos eventos que van uno tras otro a partir del arresto de Jesús. Pero es en este pasaje donde usted podría observar cosas muy importantes para nuestro Señor Jesucristo. Cosas muy importantes como la glorificación de Dios Padre. Dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Para Cristo es muy importante la gloria de Dios. Pero recuerde y entendemos, Jesucristo es Dios. Y ahora su gloria es importante. Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Y entonces en este pasaje usted puede observar en la oración de Cristo que el plan de Dios ha sido un plan eterno en cuanto a la salvación de nuestras almas. Y con un punto en específico. Este punto en específico es: Dios sea glorificado. La razón de su salvación, la razón de mi salvación es la gloria de Dios. Es que Dios sea glorificado. Y esta gloria de Dios es patente a partir del poder mismo
de Dios, este poder que invistió en su Hijo Cristo, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Lo que está ocurriendo aquí por lo menos en esta introducción de la oración de Cristo, Él sabe que sus discípulos están ahí. Y más que como que nos preguntáramos, ¿por qué Cristo ora a Dios Padre? ¿Será que Cristo mismo dudaba de la seguridad de sus discípulos? ¿Será que Cristo mismo duda de la seguridad de sus elegidos, de sus hijos? Más que una duda, es una enseñanza. Es una enseñanza a sus discípulos, a los cuales Él está seguro están escuchando esta oración. Hay un pastor, el pastor Miguel Núñez, de la Iglesia Bautista Internacional de Puerto Rico, creo que es. Él tiene una conferencia sobre la oración. Y en su conferencia sobre la oración, él dice que uno de los propósitos de la oración que Dios ha determinado que oremos, es para que, el propósito de la oración es para que nosotros entendamos los propósitos de Dios, ya sea en las pruebas, ya sea en las enfermedades, ya sea en las tribulaciones, ya sea en las angustias, en las persecuciones, en la felicidad, en el llanto. Dios nos manda a orar. Pero en un sentido no nos está mandando a orar o no estamos orando para recordar a Dios porque Dios sufre de amnesia, sino más bien esta oración es para que nosotros aprendamos a depender de Dios. Y ahora sus discípulos escuchándole. ¿Y cómo sé yo que sus discípulos están escuchándole? Bueno, Juan el apóstol está registrando esta oración. Para él tener un registro de esta oración de nuestro Señor Jesucristo, es necesario que él esté escuchando. Y entonces él escuchó esto, el propósito de la salvación, la delegación de la salvación de Dios sobre Cristo, el poder para dar vida eterna puesto en Cristo, y que todo esto es el plan eterno de Dios con el propósito de que Dios mismo sea glorificado como su Hijo Jesucristo. Este es el punto. La oración que podemos ver ahí de Cristo es para que aprendamos que no es nuestra salvación para gloria nuestra, no es nuestro o lo que iba en línea recta hacia la cruz del Calvario a pagar Cristo por los pecados de nosotros, por nuestros pecados, el precio de nuestros pecados. Ahora ellos están escuchando que todo esto es con el propósito de que Dios sea glorificado. Pero Cristo va aún más. Y Cristo sabe, ya lo había advertido, y Cristo dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando el apóstol Pedro le dijo que él participaría, que él estaba dispuesto a morir por Cristo, Cristo dijo a Pedro que sí, de una manera él iba a sufrir por su causa. El apóstol Pablo, cuando llegó al Evangelio, Cristo mismo le dijo que él debía de padecer por causa de Cristo.
Y entonces Cristo entiende, nuestro Señor Jesucristo entiende y sabe qué es lo que continúa. Y usted comienza a ver el libro de los Hechos cuando llega el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Casi inmediatamente la iglesia entra en una persecución tan rápido que del capítulo 3 al capítulo 7 ya hay un mártir, Esteban. Entonces, algo duro viene. Y nuestro Señor Jesucristo no está orando para que esto pase, sino más bien está orando para que estos hombres crezcan en confianza, en que estos hombres puedan reposar confiadamente en Dios. Y la segunda parte de este capítulo, entonces, va dirigida en ese sentido. La segunda parte de este capítulo va dirigida en que Cristo ora ahora por sus discípulos y les enseña a confiar en Él. Y más que confiar, les enseña a que todo lo que está ocurriendo no depende de ellos. Sino más depende de Dios. Entonces, les decía, Él comenzó a decirles, o Él comenzó a orar de manera audible, en el sentido de que ora manifestando que el poder que Él tiene ha sido delegado de Dios sobre Cristo, que el propósito de la salvación es la gloria de Dios y la gloria de Cristo. Y entonces ahora usted puede tener una seguridad porque Dios no va a poner en juego su gloria. Y esto lo están escuchando los discípulos. De ahí, en la parte de los versículos 6 al 19, ora Cristo y dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque la palabra que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Y entonces aquí Cristo les está enseñando una realidad que hay en estos hombres. La realidad es que ellos están ahí y ellos están siendo contados como salvos en la mente de Cristo, en el plan de Dios, porque han creído en que Cristo procede de Dios y que Cristo es el Hijo de Dios. Eso lo podemos notar en el versículo 7 y 8. De ahí en el versículo 9 y 10 podemos observar que también son estos un regalo de Dios. Yo ruego por ellos, versículo 9, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Ellos son un regalo de Dios Padre para Cristo. En los versículos subsiguientes, Cristo sigue orando, pero hay un versículo medular o un versículo central en el cual, en la oración de nuestro Señor Jesucristo, nos podemos dar cuenta
que Dios ha puesto una herramienta para nuestro crecimiento espiritual, para nuestro crecimiento en santidad. La médula es el versículo 17. Voy a leer rapidito los versículos 10 hasta llegar al 17. Y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha aborrecido porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego, Señor, ahora la línea directa hacia el punto central. No ruego, Señor, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Este verso, lo que está nuestro Señor diciendo es: la palabra de Dios es la herramienta que Dios mismo ha determinado para la purificación de sus santos escogidos. La palabra de Dios, versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esto es en acorde con tantos pasajes en la Biblia. El apóstol Pablo escribe: toda escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Pero como comienza el verso, dice toda la escritura. El apóstol Pedro, en primera de Pedro, en el versículo 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos. Él está diciendo: tenemos la palabra, una palabra, pero no está hablando una palabra como decir la palabra mamá o papá, sino el conjunto de la revelación de Dios, el conjunto de todo lo que Dios quiso revelar a sus criaturas, a nosotros. Y entonces el versículo 19 va así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Versículos 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía en la escritura es de interpretación privada. Versículo 21, primera de Pedro, capítulo 1. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, escuche bien esto, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta palabra revelada, esta palabra que tenemos ahora a nuestro alcance, el canon completo, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en la dirección en la cual vamos hacia la santificación. La herramienta que Dios puso en su soberana voluntad para nuestra santificación es esto. Versículo 17, versículo 17, Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esta es la herramienta que Dios usa para la santificación. Y ahora los discípulos, habiendo escuchado todo esto,
podrían tener un poco más de seguridad en cuanto a que Cristo mismo sabe que Dios no está improvisando. Ahora viene una parte en la cual nosotros podemos llegar a entender que Dios tampoco está improvisando con nosotros. Cristo orando por nosotros. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. También ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean, uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Cristo orando con una certeza de que no hay una probabilidad de falla. Y de hecho él orando por los que han de creer, ora en el punto de que ya los considera como un hecho, porque son del plan eterno de Dios. Ahora estamos en tiempos difíciles. Ahora estamos en tiempos donde reunirnos en una iglesia se ha vuelto difícil. Al menos en Honduras, no porque el evangelio sea prohibido, sino porque el gobierno está haciendo medidas para cuidar la integridad y salud de sus ciudadanos. Pero esto está haciendo de una forma tambalear nuestra iglesia, nuestras iglesias locales. Pero en un sentido esto no puede hacer tambalear la iglesia de Cristo, la iglesia universal, todos estos que Dios en su soberana potestad ha determinado llegarán al conocimiento de la verdad. ¿Y cómo yo puedo saber esto? ¿Cómo puedo yo saber que he sido un hombre de estos que han creído? Primeramente, ¿han creído en qué? Esa sería la primera pregunta para pasar a determinar si en realidad cabemos en la oración de nuestro Señor Jesucristo. Hemos creído en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Hemos entendido que nuestro pecado ha ofendido a Dios y que no podemos hacer nada para salir de ese problema, a menos que el único en el cual ha sido delegado este poder lo haga patente en nosotros. Jesucristo, el Hijo de Dios. Es en ese que yo le animo a usted a pensar, querido televidente. Es en ese Cristo en el cual yo le animo a meditar. Su sacrificio en la cruz, pagando el precio de mis pecados. Más que un estilo de vida, un rescate de la muerte. Eso es nuestra relación con Cristo Jesús. Oremos. Señor, gracias, Padre, por los televidentes. Gracias por este programa. Gracias por las puertas que ha abierto. Señor, principalmente al pastor Daniel Ávila, el impulsor, el promotor de este programa.
Gracias por su vida, gracias porque usted está obrando por medio de él, su familia y su ministerio. Sea usted, Señor, obrando en su vida y usando esta herramienta. Gracias por permitirnos entrar, Señor, en este canal y ser partícipes de este programa. Ayúdenos a seguir adelante y que su palabra sea, Señor, predicada con integridad. Y así podamos seguir adelante. Amén. Gracias, televidentes, gracias, amigos. Gracias por acompañarnos. Espero volver a estar nuevamente en una ocasión. Yo en el televisor y ustedes en la comodidad de su hogar. Y aprendiendo un poco más de la palabra de Dios. Recuerde el versículo lema del programa. La exposición de tus palabras la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por hacernos entender. Les esperamos nuevamente. Dios les bendiga.